una pregunta atrevida, ¿no? Y no sé cómo lo voy a contestar en buena forma, ¿no? Naturalmente, cuando yo me encontré en el Ecuador, casi hace 60 años atrás, fue para mí una aventura, no solamente una aventura visual, sino una aventura en todo sentido, que encontré un país que es casi desconocido por el mundo, hablo de hace 60 años, ¿no? Yo llegué a Quito. Quito fue una ciudad en la montaña casi olvidada por el mundo. Entonces, mi presencia, lo que yo tenía que decirme a mí mismo, ¿qué voy a hacer yo acá? Donde no habían escuelas de diseño, no habían academias de diseño. Con todo, yo o más bien yo me formé como, en sentido académico, como artista. Ya aprendí grabado, litografía, pintura. Entonces, pero cuando me encontré finalmente en Ecuador, sí me sorprendió el nivel del arte que yo no conocía cuando uno está en Europa. Ecuador es más o menos lo más lejos de lo que te puedo imaginar. Entonces encontré un arte impresionante de Osvaldo Viteri, no hablando de Osvaldo Guayasamín, y después los grandes otros artistas que en parte trabajaban todavía con un énfasis en el arte precolombino, no copiando, eso más bien fueron los artesanos que copiaban todo el arte, la artesanía. Por eso finalmente yo diseñé mis pájaros para demostrar si se puede crear cosas nuevas con la idiosincrasia de entonces, ¿ya? Y no solamente copiando, ¿no? Entonces, cuando me enfrenté en Ecuador con el momento, ¿qué hago con mi vida? Estoy en un país increíble, solamente sé dibujar, sé pintar, que no es lo más práctico para la gente normalmente. O sea, no es una profesión que de pronto puedes vivir así lo que tú quieras, sino es una profesión bien complejo, ¿no? Entonces yo me decidí que yo tengo que ganar dinero para vivir. Y yo realmente pensé, como artista, los artistas ecuatorianos en su tiempo no vendieron nada, eran todos muy pobres, gente increíbles, ¿no? Sacrificándose y sigue pintando. Pero no tenían, era una sobrevivía, o sea, no era una situación muy, muy fácil, ¿no? Entonces, mi enfrentamiento con el arte ecuatoriano y después con el diseño ecuatoriano y todo lo que yo conocía como arte precolombino, sí se convirtió conmigo en una cosa importantísima, que yo me daba cuenta que el arte precolombino era un arte no solamente increíble en forma, en todo lo que ellos presentaban para expresar en artículos utilitarios, que tienen que ser bonitos. No quiere decir que habían vasijas en forma de murciélagos, habían vasijas de diferentes formas animales. O sea, todo era creativo, todo era impresionantemente creativo, ¿no? Y ahora, en comparación con lo que encontré yo en Ecuador, el presente, hace 60 años, sí estamos nosotros en un problema, porque no había una nueva creatividad. No había excepto en el arte. Hablamos ahora de dos cosas. Uno es las aplicaciones del arte comercial y lo otro es el arte, ¿no? En arte habían cosas impresionantes, a nivel internacional, una calidad increíble. Pero en diseño no existía casi nada. Y este fue, lógicamente, con lo que tenía que ganarme yo mi dinero. Para yo poder pintar y crear mi obra libre, necesitaba dinero. Para eso necesitaba trabajar. ¿En qué puedo trabajar?
usar mi talento de artista o diseñador para crear imágenes para empresas, etc. Y no era mi profesión, yo estudiaba arte, ¿no? Pero para vivir tenía que trabajar una cosa que no dominaba en ese momento, pero me interesaba muchísimo. Entonces me dediqué me fui contratado en una agencia de publicidad en Guayaquil, que fue Norlop, y lógicamente ahí sí mi talento, mi conocimiento de arte me ayudó muchísimo en concebir presentaciones que eran importantes para un mercado, para un cliente, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que era entonces y lo que es presente, había un reto impresionante, ¿no? Había una artesanía y un arte antigua precolombino precioso. Pero en los años 60, en el Ecuador, hace 1960, algo así, todo era más bien tranquilo. No vivimos, no se vivía que se vivía en Europa, ¿no? Era más tranquilo, había una vida familiar impresionante, los niños amaban a sus papás, los papás amaban a sus hijos, todo eso también hoy cambió, ya no es lo mismo, ¿no? Pero para volviendo siempre al tema, yo me pierdo siempre un poquito, ¿no? Es que me encontré con un vacío y tenía que llenarlo, ¿ya? El ejemplo del arte precolombino era tan poderoso que realmente de crear algo propio hoy era un desafío, ¿no? Talentos existían, pero hablamos ahora de arte aplicado, de arte comercial, ¿no? Talento había en muchos artistas y muchos diseñadores que existían, pero no habían clientes que aceptaban un desafío más importante. Y este fue lo que se nombró la ruptura con una época, cuando se hizo el logro del Banco del Pacífico. No es que no existían diseñadores, sí existían, pero no existían clientes que tienen valor. Lo que hizo Marcel Añado con el Banco del Pacífico, de aceptar una propuesta totalmente nueva, diferente, avant-garde, ¿no? Y que él aceptó, ¿no? Así quiere decir que había empezó una ruptura con una gráfica realmente que rompió esquemas y que daba el valor a los artistas, a los diseñadores. Sí podemos crear, porque si el banco puede aceptar un logo así, también otros clientes pueden aceptar. Entonces, ahí empezó realmente un corte del antes y del después, ¿ya? Del antes del Pacífico y después del Banco del Pacífico, ¿no? Quiere decir, el logo rompió un esquema y lógicamente, y los diseñadores estaban sorprendidos que un cliente pueda aceptar una cosa así. Y ahí empezó el gran cambio, y desde ese en adelante Ecuador se diseñó un gráfico mucho más competente, mucho más interesante, y hoy hay diseñadores realmente fantásticos a nivel internacional, ¿no? Menos conocidos en Ecuador, ¿no? Como aquí toda tarda un poquito hasta que lo captamos, que es bueno y lo que no es bueno, ¿no? Aquí tenemos diseñadores, mujeres increíbles, como veo que solamente me atienden mujeres. Tenemos la Belén Mena, tenemos la Vanessa Zúñiga, tenemos la Paula Barragán, y que ahora están haciendo una exposición en Quito, creo, muy interesante. Todas son personas que sí aportan a este país lo que es necesario: creatividad y cultura, ¿ya? Y es lo admirable que existe hoy. Hay tantas personas que trabajan en esto y son tan poco atendidos. No, lógicamente no es negativo, ¿no?
tampoco es positivo. Por ejemplo, hablando, como yo soy entrevistado, yo dibujo, yo pinto, yo hago serigrafías, yo hago grabados, yo hago esculturas. Entonces, en ese sentido soy multifacético porque me interesa toda área creativa, ¿ya? Y me fascina y me vuelca y busca, no busca, no, encuentra caminos, sigue caminos hasta que llega a un fin que no esperaba ni sabía, pero ahí está. Quiere decir que sí, ¿cómo se puede decir? Tú vas de una dimensión a la otra personalmente, ¿ya? Por ejemplo, lo de Bauhaus, hablando de Bauhaus, como realmente es el año del Bauhaus, es un tema muy interesante, muy difícil, porque no es, el Bauhaus no es tan conocido entre la gente normal y corriente, menos más bien con los artistas, diseñadores, gente culta, etcétera, etcétera. Porque cuando yo estudiaba en Alemania comunista, en Alemania oriental, antes que me escapé, nosotros no teníamos idea de Bauhaus. Imagínate, estudiantes de arte, yo estudiaba cerca de Weimar, donde está el Bauhaus. No sabíamos de Bauhaus, no nos entregamos porque parece que también para el régimen comunista era una molestia, lo mismo como para el fascismo, que el Bauhaus era una molestia, para los comunistas era igualmente una molestia, porque todo lo que es libertad de expresión, libertad, no es bien visto, ¿no? Entonces, sí, entonces mi contestación a su pregunta no es muy definido, ¿no? Porque el Bauhaus en Ecuador tampoco se me acercó, porque cuando yo vine en el año 62 al Ecuador, realmente había más problemas, habían diferentes problemas, no así problemas artísticos o problemas como un Bauhaus, ¿no? Que es un mundo aparte, ¿no? Un mundo que sorprendió en su tiempo y sigue sorprendiendo en nuestro tiempo, ¿ya? Las dimensiones de una pata a la otra eran muy difíciles. Bauhaus encontró, el Bauhaus definió un sistema de mucha claridad en sus propuestas y en diferentes niveles, ¿no? Especialmente utilitario, ¿no? ¿Ya? Y ese sí, lógicamente, era muy alemán en su tiempo, hasta que el sistema, ¿cómo se puede decir? De captar lo que el Bauhaus realmente quiso hacer, duró su tiempo, pero no duró tanto porque al instante el mundo no aceptó que es alemán, sino aceptó una nueva claridad en pensar diferentemente, en crear una dimensión en el arte, en la creatividad diferente. Y ese sí se hizo a nivel mundial, 1, 2, 3, ¿ya? En todo el mundo existen intenciones o existen resultados del Bauhaus, más bien en sentido local, como hablamos la última vez también, digo ¿qué hace cada país con Bauhaus, ¿no? Cada arquitecto, todos los arquitectos en su tiempo sí están creando en la filosofía de Bauhaus imágenes, construcciones, etcétera, etcétera. Pero el sistema que impuso a Alemania o al Bauhaus en su tiempo fue realmente la sencillez de volver a una cosa que se puede crear, cosas utilitarios bellos, que son lindos, que son realmente aceptables, que se van creando buena forma en todos niveles. Ellos no solamente, como dicen, gráfica, más bien es textil, arquitectura, utensilios de la casa, tazas, vasos, teteras, sillas, mesas. Quiere decir que fue
una dimensión totalmente nueva, que sorprendió por su sencillez. Y toda esta sencillez se aplicó después en todo el mundo, pero siempre en sentido local, quiere decir, nunca fue un puro Bauhaus. Yo, por ejemplo, en Ecuador no conozco ninguna arquitectura que es totalmente puro Bauhaus, más bien hay tendencias, ¿no? Y el plus, lo que da el arquitecto ecuatoriano a su criterio del Bauhaus. Entonces, con este me encontré cuando vino al Ecuador. Eso fue la dimensión que tenía que caminar y sorprenderme, encontrar cosas que no esperaba hasta hoy. Sí, puede ser universal, pero más bien lo interesante es cuando el mundo creativo encuentra un sistema como el Bauhaus que facilita mucho el modo de vivir, mejora la vida también. Lógicamente, tú tienes el ejemplo en el arte precolombino, porque todo lo que hicieron ellos era artesanía utilitaria, quiere decir, formas bellas, ¿no? En formas de animales, todo lo que tú quieres, ¿no? Pero ya tenían ellos la sencillez que después Bauhaus nuevamente presentó. En todo arte colombiano no hay complicaciones. Son formas muy básicas, muy sencillos, pero preciosos, ¿no? Y cómo lo resolvieron formatos en su tiempo, hace miles de años atrás, yo hoy no lo entiendo, ¿no? Si no lo superamos hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces sí se puede hacer un diseño universal, pero siempre con la versión local. Quiere decir, no se puede escapar el artista ecuatoriano, el artista en cualquier país, no puede escapar de su ambiente. Si él le gusta, por ejemplo, el artista, el arquitecto le gusta Bauhaus, lógicamente él busca el sentido, la síntesis del Bauhaus, pero con su criterio, con su creatividad. Quiere decir, por eso en todo el mundo hay Bauhaus, pero Bauhaus local, ¿ya? Y vale, ¿no? Y por eso, cuando yo llegué al Ecuador y me encontré con una artesanía precolombina en nuestro tiempo, yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Que no hay artesanos actuales, no hay artistas, no hay diseñadores en Ecuador que pueden crear su propia época. ¿Por qué tenemos que volver al pasado? ¿Por qué tenemos que copiar? No solamente copiar, sino idénticamente lo copiamos. Los artesanos y vendieron eso como objetos, souvenirs, etcétera, etcétera. Y lógicamente me enojó conmigo mismo. No, eso no puede ser así. Tengo que enfrentarme con esta cosa. Y empecé a diseñar la serie de pájaros. No sé si ustedes lo tienen. Y la serie de pájaros realmente era el enfrentamiento de enseñar al artesano ecuatoriano que, por favor, ustedes tienen talento, usen ese talento, no copian. Tratan de inventar algo nuevo en la filosofía, en la filosofía colombina, en su idiosincrasia. Así como lo hice yo me senté, me voy a competir con ustedes, señores colombianos, con su idiosincrasia, pero con mi talento. Y esos son el resultado de los pájaros, que en Ecuador no muy conocido, más bien afuera está conocido. Como siempre se conocen primero las cosas afuera hasta que captan que el artista está adentro, ¿no? Esa es realmente una enfermedad no solamente del Ecuador, sino en todas las partes, ¿no? Como dice también, la comida donde el vecino sabe mejor como en casa, ¿no? Bien, ¿qué más? Así sí se puede hacer un diseño universal, pero con nuestro toque creativo. Bien.
muy ofuscado, ¿no? Se siente muy inseguro, ¿no? Yo lo quiero dar seguridad, que trabaja libremente, que no importa que se equivoca y que se equivoca mejor, porque mejor lo puede llevar hacia un resultado. Si no se equivoca, nunca va a tener un resultado realmente espléndido, porque siempre está lo mismo, ¿no? Entonces yo sí trabajo con mis estudiantes descubriéndose a ellos, no a mí, sino ellos. Yo descubro a ellos hasta que ellos tienen seguridad frente a sí mismo de crear. Están creando también, pero quiero decir, tienen más valor porque los doy más seguridad. Los empujo hacia un criterio creativo que no deben tener miedo frente a lo que ven. Porque muchas veces hacen una cosa y dicen, no, eso no me gusta, ¿no? Y ahí empieza mi trabajo. Dice, mira, lo que a usted no le gusta, evidentemente, es lo más propio que tiene usted adentro, ¿no? Mientras acá, lo que usted que está muy bien, lo le gusta a usted, está visto. No es algo muy propio, ya está visto. Mientras lo que no le gusta a usted, lo que está acá, ese dibujito que me fascina, que hay todo un camino para mejorar. Entonces, yo trabajo con mis estudiantes hasta que ellos se sienten libres, se sienten realmente contentos consigo mismo, de poder crear sin frenos y que tener valor de hacer una línea y comprender poco a poco la línea es mía, o de ellos, ¿no? Eso es lo más valioso que los puede dar ellos hasta que ellos realmente se sienten, crean y se sienten contentos, no solamente contentos, sino se abrió una puerta y ellos sí entraron en esta puerta y están en un nuevo mundo. Ese nuevo mundo es su futuro, ¿no? Yo primero no hablo de estética. Okay. No me gusta tanto esta palabra que es bastante mal usada a veces, ¿no? Más bien yo busco esta verdad también en mí, descubriéndome en mí. Le digo ahora una cosa que evidentemente suena muy, muy raro, pero yo en el tiempo de la pandemia, desde este año pasado, más año pasado, hasta hoy, aprendí mucho más de mí mismo que todos los 80 años antes que tengo a cargo, ¿no? En eso, porque primera vez tenía tiempo. Tenía usar ese tiempo. ¿Qué hacía con ese tiempo? ¿Qué soy yo frente a ese tiempo? Porque nunca había en mi vida ese tiempo. Siempre trabajaba para otros, siempre creaba para otros, siempre hice solucionar cosas que otros no podían solucionar. Entonces, primera vez tenía yo tiempo para solucionar mis cosas, sin saber realmente cómo voy a solucionar, qué va a venir, qué me voy a descubrir, ¿no? Y fue de sorpresa, ¿no? Porque no solamente empecé a dibujar y me puse temas diferentes que cambiaban automáticamente mi manera también de dibujar. Me permitía dibujar diferentemente, me desafié, me hice frente a mí un desafío de crear lo que no sé. Sencillamente descubría a mí mismo a través de este tiempo, que no sabía cuánto tiempo era, pero es todo un año, ¿no? Empecé a pintar nuevamente, a pintar totalmente diferente, ¿no? Porque tenía ya más valor, tenía más, ¿cómo se dice? Más cancha. Yeah. Y lógicamente, si estoy frente a un lienzo,
que antes me moría de miedo para la primera línea, ahora no tengo miedo, sencillamente pinto, ¿no? Y lo que no está bien se aborda y a veces no encuentro realmente lo que hizo, no encuentro la razón. Los deja al lado uno, dos o tres o cuatro días y después lo miro otra vez y sé que está mal, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo de encontrarse a sí mismo fue lo más difícil, lo más increíble lo que pasó en mi vida. Ya, o sea, era un descubrimiento de mí mismo. Descubrí que tengo mucho más cosas adentro y cuando lo veo visualmente, yo, ¿y ese qué es? ¿No? ¿Por dónde estaba? ¿Por qué no salió esta antes? ¿Por qué salió esta recientemente? Entonces, pues dijo yo que primera vez en mi vida una tragedia como esta pandemia a mí me hice bien porque podía romper este hacha que tenía encima de crear siempre para otros, ¿no? Ahora sí tenía que crear para mí, demostrar a mí mismo que sí valgo o no valgo. Entonces, por eso digo que no es cuestión de esteticismo, es cuestión de romper cosas que tú pensaste que no es posible romper, ¿no? Y lo mismo ese también inculca yo a mis estudiantes, ¿no? Cuando los exijo ciertas cosas que tienen que dibujar, ¿no? y se estrellan, ¿no? Pero se estrellan positivamente porque tienen a mí atrás que dicen, mira, ahora sí, vamos a tal y tal y tal y tal camino y poco a poco tú estás más cerca de lo que tú quieres, ¿no? Entonces, eso pasa lo mismo conmigo, ¿no? O sea, no, por eso digo que esteticismo, no sé que lo tomé mal o no es eso, sino mi descubrimiento fue diferente, fue forzadamente por el tiempo que tenía, que nunca antes tenía, ni como niño, ni como estudiante, ni como trabajando después, nunca tenía tiempo. Ahora sí, primera vez, y hice mucha obra, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Es muy difícil hasta para mí mismo, ¿no? Realmente no puede bien contestar su pregunta, ¿no? Porque este no es un problema mío, ¿no? Más bien yo soy muy espontánea, soy muy libre, ¿cómo puedo decir? No me hago problemas creando, sea una pintura, sea una escultura, sino lo tengo la idea, lo desarrollo y lo termino. Pero no quiero meter mucha filosofía, sencillamente soy una persona muy espontánea, muy natural, nada semántica, todo eso no va conmigo. No sé que me explico, ¿no? Mi trabajo es, por ejemplo, yo termino con usted ahora de hablar y ya tengo una idea que me encantó su pregunta, me encantó que no lo sé cómo contestar, pero sí tengo una idea para dibujar una cosa extraña, ¿no? Que sencillamente así me vienen mis asociaciones, ¿ya? Yo salgo de esta entrevista aquí eventualmente y tengo muchas más ideas listo para graficar, pero sin ninguna preparación, sino sencillamente la animación de hablar con ustedes, de entender lo que ustedes quieren y no entender cómo lo puedo contestar, todo eso me anima y me hace una persona más abierta, ¿no?
bastante, ¿sabes? Bastante. Así yo sí, es otra pregunta muy difícil, ¿no? de contestar, ¿no? Pero sí, yo me doy cuenta. Por ejemplo, yo pasé por una época ahora, últimamente, de salud muy difícil, muy complejo, ¿no? Me afectó totalmente en mi trabajo. No me dejó crear libremente, me dejó preocupado, me tenía que esforzar. No me sentí, como dice, transparente, como normalmente cuando trabajo ya me pongo muy transparente, muy vulnerable, no sé si me explico, ¿no? Y estoy creando, ¿no? Mientras acá lo que usted me preguntó es así, ¿no? Que no realmente, no soy un filósofo, no soy una persona que profundiza mucho, apenas puedo profundizar bien lo que está dibujando, ¿no? Porque a veces veo una cosa totalmente desconocida, ¿no? Lo aparto, ¿no? Después de un mes lo miro otra vez y es interesante. No entiendo lo que quise decir yo, qué quise hacer yo, pero es interesante, ¿no? Y después de un año, cuando a veces tengo que hacer un trabajo y me informo sobre mis cosas anteriores que hice yo, y me doy cuenta, yo hago cosas que no lo veo, no sé qué me explique, no lo capto. Recién después de un año me doy cuenta, uy, que este no es tan malo, es una buena idea. Entonces, y eso también es importante para mis estudiantes, nosotros no sabemos siempre conocernos, no siempre nos conocemos lo que hacemos, no siempre entendemos lo que hacemos. Y eso sí es también importante para mis estudiantes, para que captan lo que tú en ese momento no te gusta, o no lo ves, o no lo consideras, ¿no? Mira después de un mes, revísala otra vez, encuentras valores que antes no lo vistes. Entonces, eso está pasando conmigo y normalmente creo con el creativo pasa esto. Tiene buena pregunta, ¿no? Ese es ¿cómo se puede decir? El problema que tenemos todos. Así yo, por ejemplo, y bien que hice esa pregunta porque lo voy a contestar con lo que un día me dijo un profesor. Yo me acerqué a donde mi profesor. Nosotros, todos los profesores tenían su estudio en la academia. Y cuando queríamos consultar, podíamos pedir la consulta, ¿no? Y fuimos donde el estudiante, donde el profesor, para ver. Y yo tenía el problema exactamente este. Yo quiero crear este y lo que me sale es diferente. Y me miró mi profesor y dijo, bueno, ¿y cuál es tu problema? Esto, que lo que yo quiero hacer y sale otra cosa. Pero dice, es lo más maravilloso. Sigue lo desconocido. Descubrir lo desconocido. Encontrarte con algo que no conoces. Que sigue no seas tonto, ¿no? Tú estás en el camino muy bien. Y si tú te desvías del camino, pensaste y sale otra cosa, lindo, felicítate. Porque es importante que las cosas no están listas cuando tú lo piensas y cuando lo realizas. Son dos cosas. Una cosa es pensar, otra cosa es realizar. Lo mismo es con mi trabajo, es de 100 figuras, ¿no? Es una evolución hipotética, es un divertimento creativo también, ¿no? Pero es importante entender qué es lo que yo realmente quiero hacer, qué quiero demostrar. Y ese es el problema, no solamente mostrar lo que está haciendo tiene un valor histórico
o un valor en sentido de mostrar que nosotros tenemos que pensar un poquito más firme cuál podría ser nuestra cultura, nuestra presente cultura, si no había la conquista, ¿sí me explico? Entonces, todos estos problemas están y cuando lo realizas, tú ves un resultado gráfico, visual, importante, y lo tienes que reconocer primero para ver que lo captas o no lo captas, ¿no? Entonces, trabajaba yo ya algunos años y la cosa está lista, son 100 figuras que no tienen nada que ver ni con precolombino, nada que ver ni con nuestra época, pero es todo esto. Y es una idea para un parque, es un problema urbanístico para un parque donde la gente se toca con su cultura del pasado sin que esta cultura es del pasado, sino es una evolución, ¿sí me explico? ¿No? Entonces son cosas muy polémicos. Pero eso es lo lindo en el arte, la polémica es muy importante. Muy importante. Tú dices que eso es bueno y yo digo que eso es malo, ¿no? ¿Y por qué dices que es bueno? ¿Y por qué tú dices que es malo? A veces pregúntate, ¿por qué tú dices que Warhol es bueno? ¿Por qué dices tú que Picasso es bueno? Porque lo dijeron, es tu propia... estos son caminos que tú tienes que pasar, son muy difíciles, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hoy ponemos como una cosa lógica, ¿no? No es tan lógica, ¿no? ¿Y por qué me gusta Braque o por qué me gusta Matisse? ¿Por qué? Porque Van Gogh, porque Leonardo da Vinci, ¿no? Te preguntaste una vez esto, ¿por qué te gusta? ¿Enseñaron este tipo te gusta? ¿O vino por ti mismo? ¿O tú lo descubriste por ti mismo? Eso es importante de encontrar en uno mismo, ¿no? Esas preguntas, ¿por qué me gusta Van Gogh? ¿No? Porque lo que sabía de él, porque me acuerdo cuando yo fui joven, tenía 14, 15 años, yo odiaba Van Gogh. ¡Qué horrible! ¡Qué dibujo más espantoso! ¿No? Hasta que un día hice clic, me daba cuenta qué tonto, un dibujo lindo que está frente a ti mismo y lo consideraste muy malo, ¿no? No quiere decir que descubrir por sí mismo el valor de un artista es importante, ¿no? Porque normalmente apenas el artista tiene ya su etiqueta, ya está aceptado. Porque dijeron que el artista está bueno. Entonces, como es bueno, también es bueno para la gente normal y corriente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas grandes que tenemos nosotros, ¿no? Que la gente considera este bueno, pero no sabe por qué es bueno, no sabe razonar. Y a veces mismo nosotros tampoco no sabemos razonar bien. Bueno, ya estamos en cosas, ¿no? Pero son preguntas muy interesantes, ¿no? Que me tocan porque pasé por esa cosa. Me acuerdo que cuando yo vi primera vez un dibujo de Van Gogh, todavía verde, 13, 14, 15 años, ¿no? Y dije, ¿qué es eso? Nadie me dijo que él es bueno, nadie me dijo quién es Van Gogh. Yo lo vi en un libro, ¿no? En un cuadro en la casa, ¿no? Entonces fue totalmente inocente, ¿sí me explico? ¿No? ¿Qué me hizo cambiar? Entonces me hizo cambiar mi preparación hacia mí mismo, busqué, visité escuelas nocturnas de dibujos, aprendí de mirar, aprendí de mirar las cosas bien diferentes, me involucré en tipografía, aprendí a ver tipografía, letras, aprendí proporcionalidad con este. O sea, todo eso
son trabajos propios, ¿no? Que nadie te dice que tienes que hacer, tú tienes que encontrar frente a ti mismo todas estas soluciones. Es muy difícil. ¿Ya? Y después tienes una obra frente a ti y viene una persona, oh, no me gusta nada esto, ¿no? Bueno, ok, lo puedo entender, ¿no? Pero ahora pregunto, ¿qué es lo que no te gusta? No sabe contestar. Entonces estamos en algo increíble, ¿no? Vamos a descubrir más y más nuestro mundo, a nosotros mismos.